A continuación, una palabra llena de fe, esperanza y fortaleza para su vida. Causará un efecto único y lo llevará a un mejor vivir. Debo advertir antes de iniciar la predicación que, como Spurgeon lo dijo, la predicación va a causar una de dos cosas. Por una parte va a causar arrepentimiento en algunos y por otra parte va a causar enojo en otros. Cuando yo me acerqué al texto y conocí el texto y las partes de este texto, causó las dos cosas en mí. Lo primero que sentí fue enojo al enfrentarme al texto y lo segundo que sentí fue arrepentimiento. Espero que cause las dos en usted, pero si logramos que solamente cause una de las dos, me doy por bien servido. Así que por eso les digo, con mucho temor y temblor me acerco a ella. Hemos titulado la predicación de hoy, Seduciendo a una prostituta. Y el texto nos va a hablar de cómo Dios seduce y cómo un profeta seduce a una prostituta. Y a través de esa seducción nos va a hablar el Señor. Yo les voy a leer desde otra versión, desde la Nueva Versión Internacional. No hago eso generalmente utilizo la Reina Valera, usted puede seguir la lectura o me puede escuchar, pero es necesario desde la Nueva Versión Internacional por el lenguaje que utiliza y además de eso porque la Nueva Versión Internacional rescata lo poético del pasaje. Y vamos a empezar a leer el libro de Oseas, capítulo 1. Libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berit. En el texto, cada vez que se va a dar una profecía en el Antiguo Testamento, la fórmula profética inicia así, siempre inicia así. Vino palabra del Señor a fulanito y dijo, ¿sí? Y cada vez que el profeta va a dar esa palabra, la fórmula profética es, así dice Jehová, ¿cierto que sí? Esa es la fórmula profética. Entonces el versículo 1 nos dice que vino palabra de Jehová o del Señor al profeta Oseas. Oseas profetiza al reino del norte, a Israel. Para los que conocen un poquito la historia o para los que no, quiero resumirle. Después de la monarquía o durante la monarquía para los últimos reyes de Israel, después de Salomón precisamente, se divide Israel en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es conocido como Judá y el reino del norte entonces Israel. Capital del reino del norte Samaria. Judá es deportado a Babilonia mientras que Israel, los israelitas son dispersados. Los asirios son los que invaden Israel y los babilonios son los que invaden Judea. Ahora, el profeta Oseas, según los académicos, según los estudiosos, profetiza es al reino del norte. Pero si usted lee el versículo 1, está incluido también el reino del sur. Así que eso se puede tomar como una profecía en general para todo el país, aunque él está pensando en el reino del norte. En esa fórmula profética, en el versículo 2, dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, y aquí viene la profecía, ve, toma por esposa, y hasta ahí está todo bien. Probablemente Oseas, un hombre soltero, seguramente se había enamorado en algún momento, seguramente tenía alguna mujer en mente con la cual quería casarse, y el Señor le dice, te vas a casar. Ok, Dios, está bien, con mucho gusto, pero te vas a casar, según la Nueva Versión Internacional que rescata muy bien la palabra que utiliza en hebreo, ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ellas hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Fíjese que la Reina Valera no rescata, sino que dice, cásate con una fornicaria. Una fornicaria, bueno, puede que tenga a su esposo y tenga más amantes, pero el texto de la Nueva Versión Internacional rescata la palabra como tal, cásate con una prostituta. Espérate. ¿A quién se le ocurre colocar a un profeta al lado de una prostituta? ¿A quién se le ocurre colocar a alguien
con un ministerio tan santo, tan sagrado, una profesión tan santa, al lado de una profesión tan mundana y tan carnal. ¿Cómo combina eso? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esa unión? Y esta es una de las enseñanzas del Señor, o uno de los mandatos del Señor, que yo le digo al Señor, gracias a Dios yo no soy profeta, ni fui profeta, porque esta es una enseñanza tan vivencial que no le va a durar una hora a Oseas, no le va a tomar unos días a Oseas, sino que le va a tomar toda la vida. Se va a casar con una prostituta. Y lo hace. Versículo 3 dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Capítulo 2, versículo 2. Échenle en la cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. ¿Qué sucede en el texto? Para contextualizarlos, lo que hace Dios es que ahora le dice a Oseas, la profecía o la palabra que yo te voy a dar va a ser vivencial. Eso es un aprendizaje experiencial, Oseas. Tú vas a representarme a mí. Y la prostituta con la que te vas a casar va a representar a mi pueblo. Mi pueblo se ha prostituido y yo estoy casado con ella. Por eso es que en el capítulo 2, en el versículo 2, mira lo que dice. Échale en la cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en el que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite, y le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Fíjese el comportamiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había pervertido, empezando desde sus gobernantes hasta los del común y corriente, por decirlo así, hasta la gente común y corriente. El rey, los sacerdotes, los que tenían que cuidar de la palabra de Dios, los que tenían que ministrar, se habían corrompido, eran corruptos. El rey era corrupto, los políticos de la época eran corruptos, las fuerzas militares eran corruptas, el pueblo era corrupto. ¿Y qué tan lejos estamos de esa realidad? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros hoy a Israel en tiempos de Oseas? ¿Será que entre nosotros no hay gobernantes corruptos? ¿Será que entre nosotros no habrán políticos corruptos? ¿Será que no habrán militares corruptos? ¿Será que el pueblo de Dios no es un pueblo corrupto? Y nos damos cuenta que sí. Mire, un pastor nos contaba esta semana que una vez lo invitaron a predicar en una iglesia y una hermana se le acercó y le dice, pastor, no sé qué hacer. ¿Qué le pasó, hermana? Es que no sé a quién venderle el voto. Oiga pues, la corrupción se ha vuelto tan normal en nuestra cultura que ya no lo vemos como algo malo, ya lo vemos como algo normal, ¿cierto? Es tan normal ser corrupto, es el diario vivir, que ya para nosotros es algo normal. Cristianos que hacen fraude,
cristianos que hacen fraude ya sea con los servicios públicos de su casa, cristianos que hacen fraude al maquillar los informes a sus empresas, cristianos que hacen fraude al llevar doble contabilidad en sus empresas, cristianos que hacen fraude cuando tienen que rendirle cuentas a sus jefes, y se nos vuelve eso el panorama del diario vivir, y la forma como Dios nos llama es que somos unas, y ustedes sacan la conclusión. Esa es la realidad del pueblo de Israel, y esa es la realidad del pueblo de hoy de Dios. Al pueblo de Israel Dios lo ha bendecido, le ha dado leche, le ha dado una tierra que fluye leche y miel, le ha dado aceite, le ha dado plata y oro. ¿Y qué hiciste con esa plata y oro? Ídolos. Cuando yo me acerqué a ese texto, ay hermano, ustedes no saben la cachetada que me pegó el Señor. Porque es verdad. El pueblo de Dios no va detrás del pueblo, no va detrás de Dios, no va detrás de su Señor. El pueblo de Dios ahora va detrás de las cosas del mundo. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Sabes qué perseguimos? Fama, poder y dinero. Eso es lo que todo el mundo quiere. Creemos que el éxito consiste en tener fama, poder y dinero. Y Dios dice, esos son ídolos, falsos dioses. La iglesia del Señor a nivel nacional se prostituye a cambio de otras cosas materiales. Es increíble ver cómo la iglesia de Cristo cambia sus principios por algo material. Y el Señor dice, dile que ni ella es mi esposa, ni yo soy su esposo. Escuché un dicho que decía, le prendemos una vela a Dios y una vela al diablo. Esa es la realidad del pueblo de Dios. Un pueblo sincretista, un pueblo que combina una cantidad de creencias, un pueblo que todavía cree en las filosofías del mundo, en las creencias del mundo, y al mismo tiempo vienen a la iglesia cada 8 días y creen que con solamente decirle al Señor, te amo, es suficiente. No es suficiente. El pueblo de Israel creyó que con levantar sacrificio a Dios era suficiente, y no es suficiente. Por eso Dios le dice, no quiero sacrificio, sino ¿qué? Obediencia. El pueblo de Dios creía, el pueblo de Israel creía que con el simple hecho de llevar el animalito y sacrificarlo, ya tenían a Dios contento. Habían cumplido como pueblo de Dios. No es así. Cambiamos nuestros principios, combinamos las creencias del mundo. Yo me he encontrado con hermanos que creen en el horóscopo. ¿En serio? Pastor, ¿usted qué signo es? ¡Ay! Y leen el horóscopo. Y creen en el horóscopo. Cogen la Biblia de horóscopo. ¿En serio? Entonces cogen la Biblia y sacan todas las páginas, ¿no? Donde caiga, ¡pum! Ahí me está hablando Dios. Gente que cree en que todavía consulta a divinos y son cristianos, ¿no? Que creen en la lectura de la mano, del chocolate, del pan de queso, del buñuelo. Nos volvemos un pueblo sincretista. Nos volvemos un pueblo en donde uno tiene que preguntarse realmente a quién estoy siguiendo y si estoy pagando el precio por seguirlo. Oiga bien el término que acabo de mencionar, pagar el precio. ¿Hace cuánto usted no escuchaba esa palabra? Pagar el precio. Yo recuerdo que a mí me criaron con esa expresión. Tienes que pagar el precio. Y esa mañana en mi devocional yo le decía al Señor, leí un pasaje de las Escrituras en donde Pablo hablaba, estábamos en Filipenses capítulo 1, en donde Pablo habla de todo el sufrimiento que él ha tenido, y yo le decía al Señor, pues yo no he sufrido como Pablo. Yo no he sufrido de esa manera. Los cristianos de la India eran perseguidos, golpeados, y esos son nuestros héroes de la fe porque mueren a causa de Cristo, pero ¿quién quiere ser como ellos? Oh. Los admiro mucho, pero hasta allá tampoco. Entonces, ¿cuál es la clase de pueblo de Dios que somos? ¿Cuál es la esposa del Señor?